Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Erepto para todos los amigos que están aquí escuchando. Gracias por su audiencia, por prestarse a escuchar lo que tenemos que decir aquí. Y pues aquí estamos con el anhelo de aprender juntos, mis hijos y yo. Hoy se nos va a añadir Eliyahu, que es un niñito que tiene 2 años, casi 3, y va a ser su primer estudio de Torah aquí con nosotros. Vamos a tratar de explicarle con manzanitas un poquito más las cosas de la escritura. A ver si se puede. Si se desespera, pues ya tendrá que irse a jugar. Pero lo queremos encaminar, introducir a la Torah, para que vaya aprendiendo los caminos del Eterno. Y bueno, pues hoy en un ratito está por celebrarse la Navidad, hoy es el 24 de diciembre, y pues la gente está reunida en familia ahora para celebrar la Navidad. Una cuestión que el Eterno no mandó ni quiso, pero pues así es la tradición, y la tradición es más fuerte que el amor y que la obediencia al Eterno. Nosotros por nuestro lado haremos lo que tenemos que hacer, que es seguir avanzando en el conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y bueno, la vez pasada estudiamos, ¿se acuerdan? El capítulo 4 de Bereshit, que se extendió bastante. Dijimos cosas importantes. Dijimos qué había pasado después de que Caín mató a Hebel, qué sucedió en esa época, cómo se dieron cosas pues feas, cómo era posible que un hermano mate a otro por celos, por coraje, por envidia. Y aquí platicamos con mi hija que ella debería de aprender de eso para nunca tener celos de su hermano ni pelearse con su hermano, porque puede llegar a hacer cosas terribles. Entonces, lejos de buscar la pelea, el conflicto, el enojo, debemos de buscar siempre el amor. El amor es ante todo lo más importante. Oye, Eliyahu, ¿tú amas a tu hermana? Eliyahu, ¿quieres a tu hermana? ¿La quieres mucho? ¿Tú, Kika, quieres a tu hermano? Sí, mucho. Es tu hermano menor, ¿verdad? Y tú lo cuidas. Dijimos que Caín era el hermano mayor de Hebel y no lo cuidó. Lejos de cuidarlo, lo mató. Entonces aquí ustedes deben de ser diferentes, ustedes deben de comportarse mejor. Ustedes deben de cuidarse, de protegerse y de amarse. ¿Sí o no? Kiko, tú debes de cuidar a tu hermana también, ¿verdad? Sí. Tienes que protegerla de los malos, de los que le quieran lastimar, pero tú tampoco la debes de lastimar. Tú la amas, tú la debes de proteger, acariciar, darle besos, pero no pegarle ni gritarle. Tú tampoco, Kika. Tenemos que aprender de esto para que no nos pase cuando seamos grandes, cuando sean grandes ustedes, que lleguen a pelearse tan feo, que se puedan... Hay familias que se pelean entre hermanos y ya no se quieren ni ver ni nada. Entonces, cuidar eso. Entonces vimos que Caín y Hebel, pues así acabó la historia de Hebel, muerto por su hermano. Vimos cómo el Eterno castiga a Caín, cómo lo envía al exilio, a vagabundear por toda la tierra desconocida. Y él tuvo mucho miedo de que lo fueran a matar, de que lo fueran a encontrar y fueran a vengar la sangre de Hebel. El Eterno lo protegió dándole una señal para que nadie lo tocara. Vimos lo que pasó, cómo es que se casa, tiene hijos y por fin descansa de estar viajando de un lado a otro, y descansa. Vemos lo que pasa con su hijo Lamech, que Lamech tiene 2 esposas, y en una ocasión leímos que Caín, el hermano de Hebel, lo mató precisamente su hijo y su nieto. Su hijo y su nieto lo mataban a él, y su hijo mató a su nieto, al hijo del hijo. Tristemente pasaron esas 2 cosas, y Lamech, que era el hijo de Caín, no solamente mató a su padre, sino también a su hijo. Y bueno, vemos que el Eterno intervino en todo esto y le dispuso a sus esposas de Lamech que siguieran con él, que no lo abandonaran, y desde esa época ellas ya no quisieron tener hijos con él, por miedo, por temor de que los fuera a volver a matar también él, y de que en el diluvio que ya estaba por venir fueran muertos. Y bueno, ahora vamos a seguir con lo que dice el capítulo 5 de Bereshit 5.
Vamos a empezar a ver qué dice aquí. Aquí está un poquito aburrido porque son puros nombres, pero vamos a tratar de explicar esto más a fondo. Bueno, dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. Los creó varón y mujer. Y dice, varón y mujer, y les dio su bendición. El día que fueron creados, Dios dijo, se llamarán hombres. Entonces, desde ese momento, Kika, ¿qué pasó? El Eterno le dio a la mujer y al hombre, que eran Adán y Jabá, una bendición. ¿Cuál fue la bendición que les dio? ¿Te acuerdas? La bendición que le dio es tener frutos. Muy bien. Y multiplicar. Animales y No. Les dijo, la bendición era que se tuvieran muchos frutos, que se fructificaran, o sea, que tuvieran muchos hijos y se multiplicaran. O sea, que tuvieran muchos hijos y esos hijos fueran hijos que temieran al Eterno. Eso es fructificar. ¿De qué me sirve tener muchos hijos si mis hijos van a desobedecer a Dios? Prefiero tener pocos, pero que amen a Dios y que sigan sus caminos. Entonces, ellos tenían la bendición de que así fuera y que fueran llamados hombres. En el versículo 3 dice, y Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Shet, y que era semejante a él en todo. Mi amor, ¿qué haces, Elia? Siéntate bien. No estés jugando aquí porque si no te vas a caer. Si vas a estar aquí, estate tranquilo. No te estés moviendo ni tirando cosas, ¿sale? Y tú, mi amor, no te distraigas tanto con el Eliyahu. Tú sigue, pon atención. Dice, y Adán tenía 130 años cuando nació su hijo Shet. ¿Cuántos tenía Adán? 100 años. 130 años, más de 100 años. ¿Es mucho? Es mucho, y apenas hasta esa época tuvo otra vez otro hijo que se llamó Shet. Shet era el hijo que tuvo después de que Caín mató a Hebel. Entonces, Shet iba a ser el reemplazo de Hebel. ¿Sabes por qué? Dice que era semejante a él en todo, o sea, que se parecía mucho a su papá Adán, Shet. ¿Por qué se parecía a Adán? ¿Por qué? ¿Qué hacía Adán? Adán hacía, cuidaba todo, el fruto y eso, lo que le mandó Dios. Bueno, ese era su trabajo que tenía que hacer. Pero Adán, ¿sabes qué también hacía? Adán buscaba los caminos de Dios, buscaba regresar a Dios. Ya había pecado, pero él se arrepintió. Él supo que había hecho mal y que no era bueno lo que había hecho y trató de corregir su camino, de volverse al Eterno. Y Shet era igual, Shet también hacía lo mismo. Shet supo que tenía que estar con el Eterno. En cambio Caín, ya leímos la vez pasada que Caín, él y su descendencia, sus hijos, cada vez se alejaban más y más del Eterno, cada vez desobedecían más. Pero Shet, que era de la simiente buena, la simiente kosher, el hijo kosher, iba a obedecer al Eterno. Entonces yo le pido a Dios que no solamente tú, sino también Eliyahu, los dos obedezcan al Eterno. Porque no me gustaría tener un hijo que sí obedezca y otro hijo que no obedezca, ¿verdad? Sería muy feo saber que cuando crezcan, alguno de los dos se aleja de Dios. Y bueno, dice, después de esto Adán vivió otros 80 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. A esa edad murió. Entonces, tuvo muchísimos hijos. Dice hijos e hijas. En esa época rica, si Adán y Jabá eran los únicos hombres en la tierra, y cuando sus hijos nacieron, ¿con quién se iban a casar sus hijos si no había más hombres en la tierra que ellos? Imagínate que este es Adán y ese es Jabá. Imagínate. Y tuvieron a Caín y a Shet.
estos dos hijos. ¿Con quién se iban a casar estos dos si nada más estaban sus papás? En la tierra no había más hombres, eran los primeros hombres que se cree que había dicho Dios. Mucha gente se pregunta eso, pues ¿cómo puede ser que cómo se casaron si no había más hombres en la tierra? Solo estaban Adán y Jabá. Pero lo que no saben es que Adán vivió muchos años y Jabá vivió muchísimos años, 930 años. Y en esos 930 años tuvieron muchos hijos e hijas. Entonces ya a la edad mayor, cuando Caín ya era grande y cuando Shet era grande, ya tenían muchos hermanos y hermanas, ¿entiendes? No nada más eran los dos únicos hijos, había muchísimos ya hijos de Adán y Jabá. Vamos a leer un ratito que por ejemplo uno de los hijos de Adán tuvo 70 hijos, ahorita les vamos a decir cuál, tuvo 70 hijos. Entonces imagínate cuántos hijos también tuvo Adán y Jabá. Entonces entre hermanos se casaban. Entonces Caín y Shet se casaban con sus hermanas. En esa época se podían casar con hermanos, no había ningún problema, porque no había más hombres en la tierra. Pero hoy día ya está prohibido, la Torah prohíbe que tú te quieras casar con un hermano, o con un primo, o con algún familiar que sea cercano. Tienes que casarte con alguien que no sea de tu familia, que sea de la familia de Dios, pero no de tu familia, ¿sale? ¿Sabes qué puede pasar si te casas con un hijo con un hermano, o con un tío, o con un primo? ¿Sabes qué pasa? Tus hijos pueden nacer enfermitos, pueden salir así todos cuchos, porque no está bien que se casen hoy día entre familiares, ¿entiendes? Entonces está prohibido enamorarse de un primo o de algún familiar, ¿sale? Para que nunca se te pase. Y dice, entonces Adán murió a los 930 años. Y dice, y Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después de esto, Shet vivió otros 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 912 años en total. A esa edad murió. Entonces Shet murió a los 912 años. O sea, la gente ya estaba cerca de cumplir siempre los 1000 años. Nadie llegó a cumplir 1000 años, porque ya habíamos dicho, ¿te acuerdas, Rivka? Que el día que del fruto comieres, del fruto de la ciencia del bien y el mal comieren, en ese mismo día morirán, dijo el Eterno. Entonces nadie iba a llegar a cumplir un año de vida, porque antes tendría que morir por castigo del pecado de Adán y Jabá. Si Adán y Jabá no hubieran pecado, hubieran vivido eternamente, nunca hubieran muerto. Pero como pecaron, solo podían llegar a vivir máximo 1000 años. Menos de 1000 años, 999 años. No podían llegar a 1000 años. Porque para el Eterno un día, ¿te acuerdas que dijimos? Que es como 1000 años. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdas, Kika? Que para Dios un día vale lo mismo que 1000 años. Entonces para Dios, para el Eterno, Adán y Jabá murieron antes de llegar a un día de vida, según la perspectiva del Eterno. Por eso nadie llegó a vivir más de 1000 años. Dice en el 9, dice, Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después de esto, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 950 años en total. ¿Cuántos vivió? 950. Este vivió todavía más que Adán. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalaleel. Después de esto, Cainán vivió 840 años y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 910 años en total y murió. Mahalaleel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. Después de esto, Mahalaleel vivió 830 años y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 895 años en total. A esa edad murió. Se vivió 895 años. Y luego Jared, aquí viene algo muy importante. Jared tenía 172 años cuando nació su hijo Enoch o Hanoch. Después de esto, Jared
vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 962 años en total. Este fue hasta ahorita el que más ha vivido. 962 años. Hanoch o Enoch tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matushalén. Hanoch o Enoch vivió de acuerdo con la voluntad del Eterno. Fíjate, escucha esto. ¿Qué Hanoch? ¿Enoch? Kika, escucha. ¿Me estás escuchando, mi amor? Pues volteame a ver, por favor. Cuando una persona te habla tienes que voltearla a ver a los ojos. Si no, parece que no estás escuchando. Entonces dice que Hanoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Vivió bajo la voluntad del Eterno. ¿Qué significa vivir bajo la voluntad de alguien? ¿Tú sabes cuál es mi voluntad? ¿La mía? Cuando yo te digo, a mí me gustaría esto, aquello, que hicieran esto o que no hicieran esto, todo eso es mi voluntad, de lo que a mí me gustaría que hicieran. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? ¿Seguir mi voluntad? ¿Mis órdenes? ¿Mis instrucciones? ¿O hacer tu propia voluntad, lo que tú quieres? ¿Qué debes hacer? Las voluntades de mi papi. La voluntad de tu papá. Así Hanoch vivió haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Por eso es que Hanoch es alguien importante, alguien especial. De nadie es más se dijo de los que hemos leído hasta ahorita que haya hecho esto. Solo leímos que Shet vivía como su papá Adán. Pero aquí vemos que Hanoch vivía de acuerdo como Dios le pedía. Entonces está muy, muy interesante. Eliyahu, estate quieto, por favor. No hagas ruido. Y dice, fíjate, mi amor. Y después que Matushalén nació, Enoch vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. ¿Cuántos vivió? 365 años. O sea que vivió poquito, ¿verdad? Oye, ¿1000 es más que eso? Mucho más. 950 años es muchísimo. Son como 3 veces más lo que él vivió. Pero vamos a ver por qué vivió tan poquito. Aunque para nosotros es muchísimo. Dice, como en Hanoch vivió de acuerdo con la voluntad del Eterno, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Lo viste? Que dice que Hanoch vivió de acuerdo a la voluntad de Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Se llevó a Hanoch. No murió Hanoch. Enoch no murió. El Eterno se lo llevó. ¿Qué te parece eso? Bien. Padrísimo. Imagínate que Dios venga por ti y no tengas que morir y que te lleve con Él. Eso si tú vives haciendo la voluntad de Dios y de tu papá, puede ser que tú también Dios te lleve. O a mí. O a Eliyahu o a quien quiera. Quien quiera hacer la voluntad de Dios, puede ser que Dios se lo lleve con Él antes de tiempo. Y vamos a seguir leyendo. Dice, cuando Matushalén tenía 187 años, nació su hijo Lamech. Igual te acuerdan el hijo de Caín, que también se llamaba Lamech. Después de esto, Matushalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 969 años en total. A esa edad murió. Entonces, Matushalén es el hombre que más ha vivido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque fue el que casi vivió 969 años. Mira. Es muchísimo tiempo. Lamech tenía 182 años cuando nació su hijo suyo, el que llamó Noah. ¿Quién es Noah? ¿No? Uh-huh. ¿Te acuerdas quién es Noah? ¿Noé? Ah, sí. ¿Quién es Noah? Noé es que él, me acuerdo
qué? Él a todos los animales los llevó en una arca. ¿Por qué los llevó en una arca? ¿Por qué hizo una arca? Porque Dios estaba harto de ver a las personas malas que estaban ahí haciendo cosas malas. Exactamente, muy bien. Entonces el Eterno le manda a Noaj a hacer una arca para que en esa arca se vayan todos los animales y se vaya Noaj y su familia para salvarse del diluvio. ¿Te acuerdas que iba a llover mucho tiempo y la tierra se iba a inundar? Y con eso iba a castigar Dios a todos los hombres, los iba a exterminar, los iba a matar a todos los hombres y a los animales que quedaban en la tierra. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, no quisieron temer al Eterno. Entonces aquí vemos que Lamech tuvo a Noaj. Lamech es el papá, el Abi de Noaj. Dice, al que llamó Noaj porque dijo, el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cultivarla, pero este niño nos hará descansar. Entonces Noaj le pusieron, ¿sabes por qué significa Noaj? Noaj significa descanso. Entonces el Eterno iba a hacer descansar la tierra de su trabajo por la obediencia de Noaj. También Noaj, al igual que su abuelito Hanoch, era un hombre que también temía a Dios, también hacía la voluntad del Eterno y halló gracia delante del Eterno. Dice, después que Noaj nació, Lamech vivió 595 años y tuvo otras hijas e hijos, así que vivió 777 años en total. A esa edad murió. Noaj tenía ya 500 años cuando nacieron sus hijos Shem, Cam y Jafet. Son los tres hijos de Noaj que iban a irse en el arca con él. Solo él y sus hijos sobrevivirían a la muerte que iba a venir sobre el mundo. Eso lo veremos la clase que viene, pero ahorita vamos a ver algo muy interesante que les quiero platicar, a ver qué les parece. Ya te leímos la genealogía de Adán, pasando por Shet y llegando hasta Noaj. Toda la simiente santa, la descendencia santa del Eterno, donde vendría después más adelante el mismo Mashiach. No, yo quiero ver esa descendencia, que esos sean mis padres, gente que haya hecho la voluntad de Dios. Yo también quiero ser como ellos y seguir el mismo camino. Vamos a ver lo que dice el libro, este libro que no viene en la escritura, pero que es muy bueno y que yo creo que es digno de considerar porque la misma escritura lo señala, que es el libro de Yashar, que ya hemos dicho sobre él. Y aquí en Yashar se nos dicen más detalles de lo que pasó en esos días con la familia de Shet. Dice, a ver si hilamos más conocimiento acerca de todo esto. Dice, y Mahalael, el hijo de Kenán, vivió 65 años, y a él le nació Yered, y vivió 62 años, y a él le nació Hanoch. Aquí estamos viendo igual quién era Hanoch. Enoch. Dice, y Hanoch vivió 65 años, y a él le nació Matushalach, lo que vimos que era Matusalén. Y Hanoch caminó con el Todopoderoso después de haber tenido a Metushalach, y él sirvió al Eterno a pesar de las sendas malditas de los hombres. ¿Qué dice aquí? Dice que Hanoch, él le obedeció al Eterno a pesar de que veía que todo el mundo desobedecía al Eterno. Hoy es muy fácil en estos días, si que ves que la gente desobedece a Dios y no les importa a Dios, es muy fácil hacer lo mismo que ellos, caer en sus errores, copiar sus formas de hacer las cosas. Por ejemplo, si tú fueras a una escuela que no es que es de una escuela de gente que no cree en el Eterno, y vieras a tus amigos haciendo cosas que no agradan al Eterno, lo más seguro es que tú también de repente, por como todos hacen lo mismo,
tú misma empezarás a hacer lo mismo que ellos, empezarás a copiar lo que ellos hacen. Si ves que ellos se pelean y se pegan, tú también harías y pegar y te peleas. Si tú ves que se dicen groserías, tú también irías y dirías groserías, lo más seguro, porque es muy fácil contaminarse, es muy fácil que la gente te influencie, te haga hacer cosas que tú no debes hacer. Pero aquí vemos que Hanoch no lo hizo así, a pesar de que veía a todos los paganos, toda la gente mala que no obedecía al Eterno, él, al contrario, sí obedeció al Eterno, se guardó del camino de los malos. Dice, y el alma de Hanoch fue envuelta en la instrucción del Eterno, en conocimiento y en entendimiento, y él sabiamente se retiró de los hombres y se secuestró de ellos por muchos días. Aquí viene algo súper interesante, escucha. Dice que su espíritu, su alma, se vio envuelta en la instrucción de Dios. ¿Qué significa eso? Que él, a diferencia de los demás, dijo, yo quiero ser diferente a las demás gentes. Yo no quiero ser igual a los demás. Yo quiero ser alguien que le agrade a Dios, alguien que le guste a Dios. Yo voy a hacer las cosas diferentes. ¿Y qué hizo entonces para que eso fuera, para que eso pasara? ¿Qué hizo Hanoch? Leímos que se vio envuelto en la instrucción de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios? La instrucción de Dios es su voluntad, su palabra. Aquí vienen todas las instrucciones de Dios, cómo hacer las cosas. Si tú quieres saber los caminos de Dios, tienes que saber las instrucciones. Es como si te regalan una televisión, y esa televisión, o mejor una computadora, y si esa computadora tiene muchas funciones, tiene muchas formas, muchas cosas que tienes que saber cómo usarlas. Pero si no lees el instructivo, ¿qué es el instructivo? Es un librito que viene con la computadora y te dice, aquí en esa parte tiene que meter el disco, y en ese disco tiene que luego abrirlo y después hacer clic aquí, y así te explica todo con detalle. Pero no sé leer. Bueno, sí sabes leer, ¿por qué dices que no sabes leer? Sí sabes leer, te cuesta un poco de trabajo, pero sí sabes leer. Pero entonces, para poder saber la instrucción tienes que leerlas, conocerlas, saberlas, o que alguien te las diga. A lo mejor tú no puedes leer bien, pero me tienes a mí para que te digan las instrucciones de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo aquí Hanoch? Se puso a conocer la instrucción de Dios, a conocerla. La gente que no conoce la instrucción de Dios, la Torah, pues no sabe nada. ¿Te acuerdas que muchos son como ciegos, que andan de aquí para allá y se pegan con todo y tropiezan y desobedecen y se lastiman? Nosotros no queremos lastimarnos ni desobedecer, al contrario, queremos agradar a Dios, queremos que Él le dé gusto vernos. Dice, no solamente en la instrucción de Dios, sino también en el conocimiento de Dios y entenderlo. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? ¿Por qué las hace? Conocer a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Por amor. Porque lo amas, porque sabes que es tu Padre. Dice, y Él, escucha esto, Hanoch dijo, y Él sabiamente se retiró de los hijos de los hombres y se secuestró de ellos por muchos días. ¿Qué significa ese que sabiamente? Que él dijo, no, yo ya me di cuenta que si sigo junto con los hombres paganos que no conocen a Dios, me voy a volver como ellos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? ¿Te acuerdas lo que leíamos en el Salmo 1? Bendito el hombre que no anduvo en consejo, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah del Eterno está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Te acuerdas? Todo eso lo leímos en el Salmo 1. Así somos los hombres que están como aquí, como Hanoch. ¿Qué hacen? Se separan de los malos y se van a aguas de reposo, para que el Eterno ahí le dé mucho fruto. ¿Te acuerdas? Que es como un árbol que está ahí pegadito a un río, y que ese árbol da mucho fruto, porque está pegado a la instrucción, a la verdad. Como el Señor que construye su casa en la arena, y el bueno, el que construye con piedra, con lo duro. Construye su casa en la roca. Muy bien, entonces aquí lo mismo Hanoch dijo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a construir mi casa en la arena junto a los malos? Pues no,
voy a alejarme de los malos, de los pecadores, y voy a construir mi casa